Un paseo a casa en Halloween. Me acababa de mudar a mi departamento actual en Raines Park, en el suroeste de Londres, y todavía no estaba familiarizado con el área. Ahora mis jefes y supervisores actuales saben que todavía estoy librando una batalla perdida con la confiabilidad decepcionante de los trenes del suroeste y, como resultado, tengo un cronometraje poco confiable cuando se trata de llegar a tiempo al trabajo. Una batalla que esperaba sortear con la compra de una bicicleta. Sin embargo, lamentablemente, con demasiada frecuencia el clima de Londres y mi ociosidad inherente conspiran conjuntamente para obligarme una vez más a tomar los trenes hacia y desde el trabajo. Si bien algunas personas son más que conscientes de que los trenes me impiden llegar a tiempo al trabajo, no muchos de ustedes son conscientes de los problemas que tengo al regresar a casa. Es decir, muchas veces me he quedado atrapado en Clapham Junction sin tren para llevarme de regreso a Raines Park. En estas circunstancias, tengo que tomar un autobús a Wimbledon Common y caminar las 3 millas restantes a pie. En realidad, es un paseo bastante agradable, Londres no tiene muchas colinas. Si camino por el Ridgeway, de vez en cuando puedes ver una bonita vista. Es cierto, es de Croydon, pero una buena vista, no obstante. Ahora, llamar a Wimbledon Village un área privilegiada sería quedarse corto. Las entradas son el hogar de autos deportivos y vehículos utilitarios de lujo. Así que puedes imaginar que tengo caminatas sin incidentes a casa. Raramente veo a alguien en el viaje acerca de alguna extraña pareja mayor, tal vez caminando a casa después de una cena tardía, o incluso una persona paseando a su perro. El barrio es tranquilo y se acuesta temprano. Y esa noche fue como las otras, inicialmente. Me había bajado del autobús en el Monumento a los Caídos, caminé por el centro del pueblo y me dirigí a Ridgeway. Las baterías de mi teléfono se habían agotado en algún lugar entre Wandsworth y Southfields, así que tuve que caminar sin música, y esto siempre hacía que la caminata pareciera más larga. Mi práctica habitual era caminar y mirar las casas, tratar de adivinar cómo serían las personas que vivían en ellas. Auto rápido, tipos de negocios. Surf y juguetes todavía en el patio delantero, familia más grande. Ese tipo de cosas. Estaba jugando mi juego y decidí fumar un cigarrillo. Entonces me detuve. Estaba buscando mi encendedor y mirando a mi alrededor cuando noté que no era el único en la calle. Ahora, esto era inusual, pero apenas alarmante. Sin embargo, lo extraño era que la persona no era del tipo que me había acostumbrado a ver. Era una señorita, parecía estar borracha o cansada tal vez. Encendí mi cigarrillo y me detuve por un segundo, solo un segundo para juzgar si sería capaz de llegar sola a casa, o tal vez me necesitaría para ver si podía llamar a alguien por ella. Fue en este punto que me di cuenta de que estaba llorando. Comencé a caminar hacia ella para asegurarme de que estaba bien. Ella dejó de caminar inmediatamente, congelada. Me di cuenta de que vestía una especie de disfraz de Halloween, una colegiala, de hecho, y cuando me acerqué, comencé a darme cuenta de que en realidad tenía entre 15 y 16 años. Era blanca como la muerte, su maquillaje debía haber sido hecho profesionalmente, o había pasado un tiempo increíblemente largo preparándolo. Comencé a decidir que tal vez sus amigas se habían burlado de su disfraz y que se había escapado de cualquier fiesta en la que había estado, borracha y molesta. Comencé a empezar a sentirme un poco nervioso cuando noté que ella me estaba mirando directamente mientras me acercaba. Les puedo asegurar que en una ciudad del tamaño de Londres tenemos una regla tácita de evitar el contacto visual con extraños a toda costa. Fue en este punto cuando asumí que estaba bajo la influencia de algo diferente al alcohol, y decidí ser un poco más cauteloso. Me detuve a unos 4 o 5 pies de distancia y le hablé. ¿Estás bien? Pareces un poco molesto, ¿estás en algún tipo de problema? Nada de ella aparte de esa mirada. ¿Has bebido demasiado, tal vez algo de humo? Sí, claro, sé alucinógenos cuando los veo. Aún nada. ¿Necesitas un taxi a casa? ¿Recuerdas dónde vives? Ante esto, la niña comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez estaba llorando por completo. Podía sentir su cruda sensación de desesperación. De hecho, me estremecí ante el sonido. Fue positivamente insoportable. Ella estaba bailando al borde de la histeria, tal vez incluso poniendo un pie a lo largo de la línea para ver qué pasaría. Estaba aturdido, quería consolarla y correr a partes iguales. Quería consolarla y castigarla al mismo tiempo. Todo lo que logré fue un manso, ¿por qué estás llorando?
Ella debe haberme escuchado de alguna manera porque comenzó a alejarse del borde de lo que solo puede describirse como un colapso completo. Todavía estaba agitada y sollozando, pero una vez más acercó sus ojos a los míos y dijo muy suavemente: «Porque vas a morir». Ahora, he tenido la desgracia de presenciar la muerte de primera mano en más de una ocasión. Baste decir que estos eventos siempre me dejaron con mucho en qué pensar y, de hecho, había llegado a un acuerdo con mi propia mortalidad bastante temprano en la vida. Me sorprendió que tal vez, como muchos de nosotros lo habíamos hecho, esta joven tenía a alguien muy cercano a su muerte recientemente. Quizás estaba pasando por las mismas realizaciones oscuras que siguen a estar en compañía de la muerte. Los mismos pensamientos que pueden mantener a los niños despiertos por la noche, y las bancas llenas en las iglesias. Quería hacerle saber que todo estaría bien y que la muerte era simplemente una parte de la vida. Sin embargo, todo lo que logré fue un poco incrédulo. Lo sé. Ante esto, ella pareció un poco retraída, casi enojada. Ella respondió: «Vas a morir, y él te va a matar». Las alarmas sonaron en mi cabeza. Comencé a sentirme más que un poco amenazado. Decidí en ese mismo momento que calmar a esta chica de lo mal que estaba, ya no era mi responsabilidad. ¿Acaso el venerable Hunter S. Thompson no nos había advertido de los peligros de subestimar la capacidad de una droga para tomar el control de la persona? «Buena suerte», dije, y con eso, me di la vuelta y comencé a alejarme. Después de unos 5 pasos, rápidamente miré hacia atrás para verla todavía parada allí. Bajó la cabeza y comenzó a sollozar audiblemente de nuevo. Aceleré el paso y en poco tiempo había caminado por una curva natural en el camino, dejándola fuera de la vista. Me habían dejado agitado. Recuerdo volver a ponerme los auriculares en los oídos y tratar de escuchar música desde mi teléfono, solo para recordar que todavía estaba sin energía. Todavía estaba a 2 millas de casa, pero al paso que caminaba, confiaba en poder cubrir el suelo en menos de 20 minutos. No menos de 2 minutos después fue cuando escuché por primera vez los gritos. Era la voz de un hombre y en capas había una sensación insoportable de malicia y rabia. «Vengo por ti». No pude distinguir de dónde provenía la voz, pero parecía que estaba a cierta distancia detrás de mí, en el mismo camino, posiblemente desde donde había estado la chica. Inmediatamente me di cuenta de que iba a ser víctima de algún tipo de broma de Halloween. Sin embargo, no disminuí la velocidad. Imaginé que este era el punto en el que se suponía que debía asustarme y comenzar a correr, y estaba decidido a no seguirle el juego. De nuevo el hombre gritó, pero esta vez parecía provenir de un acercamiento significativo. «Te odio». Ahora la voz parecía haber venido de algún lugar bastante cerca de mí, es decir, a ese volumen. Hubiera esperado ver al hombre dirigiéndose a mí, pero todavía estaba muy sola en la calle. También caminaba bastante rápido, por lo que la persona que me gritaba debe haber corrido bastante rápido. Sin embargo, no había escuchado ningún otro paso. Obviamente había más de un bromista, y se habían escondido a lo largo de puntos en la calle. Rápidamente decidí ser un deporte bastante pobre y corté la carretera principal por la carretera de Thornton en el Park Swan. Odio admitir que su broma práctica me había vencido y que no quería ver lo que me esperaban a continuación. Había llegado al frente de la segunda casa en la calle cuando esa terrible voz me gritó de nuevo: «Vas a morir». Esta vez, la voz parecía provenir de la entrada de la calle a menos de 30 metros de distancia. Tal vez una última oportunidad de asustarme antes de desaparecer en las calles laterales más oscuras. Como estas calles eran más oscuras, decidí que no perdería el orgullo de comenzar a correr cuesta abajo. Sabía que probablemente todo era diversión y juegos, pero la ferocidad de los gritos me dejó preocupado de que, de hecho, pudiera estar lidiando con un verdadero maníaco. Es cierto que habría sido interesante ser parte del asalto más elaborado del que he oído hablar, pero esa voz me dejó con la impresión de un verdadero odio. No quería conocer a la persona o personas que podrían imitar y canalizar esos sentimientos malignos a voluntad. Había llegado a la curva donde Thornton Road se convierte en Thornton Road cuando de repente: «Te mataré». Esta vez la voz, la misma voz que gritaba, parecía estar directamente a mi derecha. Debe haber estado escondido detrás de la cerca de alguna casa, o tal vez incluso escondido dentro de la casa. Obviamente había entrado en su trampa. Rompí en un sprint en este punto, maldito orgullo. Comencé a correr bastante rápido y luego más rápido cuesta abajo. En este punto, en realidad estaba empezando a entrar en pánico.
Mi mente me estaba jugando trucos terribles. Parecía que la voz me rodeaba, gritando constantemente, gritando constantemente. Más adelante estaba la carretera principal, Warple Road para ser precisos, y estaba bien iluminada y ocupada. Podría tomar un taxi y estar en casa en minutos. Pero las voces, la inmensidad. Te odio. Cobarde. Muere, muere, muere. Cada segundo, a mi alrededor, la adrenalina debe haber estado aumentando mis sentidos. Admito que estaba asustado, y parecía por alguna razón que una voz terrible resonaba en todas las superficies de la calle. Se sentía como si al mismo tiempo estuviera huyendo y en esa furia loca. Las palabras se sintieron como ráfagas de un terrible viento caliente, empujando su venenosa ira hacia mí. No pude soportarlo más. La voz parecía hacerme compartir esa misma ira intensa, pensé, ¿soy yo quien grita? Y me sentí como una víctima. Quería matar a las personas que me estaban jugando este truco loco. Sentí el odio. Hora de morir, cobarde. Te odio. Decidí que tenía que rendirme. En un momento rápido, decidí que dejaría de correr tan rápido como pudiera y fumaría un cigarrillo y esperaría a que estas personas mostraran. Pase lo que necesite respuestas. Y un humo. Rápidamente detuve mi carrera y me di la vuelta. El coche emitió un pitido al pasar exactamente por donde yo también habría corrido si no hubiera parado en ese momento exacto. Sentí su bolsillo de aire revolviendo la parte de atrás de mi cabello mientras pasaba rápidamente. En mi pánico a ciegas, había pasado corriendo por la acera de la carretera principal y en la carretera real. Había evitado correr a ciegas por la carretera y ser atropellado por centímetros. Miré por el camino del que había venido, oscuridad, silencio. Quien había estado allí arriba, ahora se había ido. Encendí mi cigarrillo y me tomé unos minutos para calmarme. Fumar me había salvado la vida ese día, amigos. Me fui a casa después de eso. No me pasó nada más. Pero mientras estaba parado allí tratando de calmarme, trabajando a través del pánico y la adrenalina, parece recordar que sentí que escuché un suave susurro, tal vez solo mi imaginación. Creí escuchar la voz de una chica que decía suavemente, no es tan cobarde después de todo.